Son tiempos únicos que el Señor nos habla de una manera tan especial por estas canciones que sin duda alguna son inspiradas también por quienes las escribieron, nos las dejaron para que nosotros las sigamos cantando. Qué lindo es. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor en el día del Señor y en este tiempo que es del Señor. Damos gracias al Señor por aquellos hermanos que nos acompañan también de otras partes, que se unen con nosotros en la transmisión. Y es un gozo poder también llegar a ellos en esta tarde. Abran sus Biblias, vamos a un texto que aparece en Colosenses capítulo 1. Hace un tiempo atrás su pastor predicó una serie de sermones sobre Colosenses y también en un estudio completo de los devocionales en esta carta. Es una carta preciosa, una carta única. Hoy estamos iniciándonos, o continuando, quiero decir, con esta serie de mensajes acerca del tiempo de acción de gracias. Creo que es un mes precioso, es un mes único. Todas las cosas que vemos, que oímos, donde nos movemos, el cambio de este tiempo, en esta estación, nos habla de que es un mes de gratitud. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses 1. Allí sentados, van a leer conmigo, por favor, los versículos. Vamos a leer los versículos 12 hasta el 14. Otra vez, Colosenses capítulo 1, versículos 12 hasta el 14. Leamos juntos, por favor. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Voltéese a su hermano y léale ese texto exactamente como está, así. Voltéese y léaselo allí, a ver qué tal, cómo suena. Léaselo allí. ¿Ya terminaron? El perdón de pecados. Ok, ahora hagan un switch. Ahora cámbienlo a ver. Léeselo ahora a su otro hermano. A ver cómo suena. Léaselo. Bueno, me di cuenta de algo esta tarde, que algunos no traen Biblia a la iglesia. Y entonces andan pasando apuro allí, ¿verdad? Pero espero que usted haya leído y va a escuchar otra vez de su pastor, porque estos 3 versículos son versículos sumamente importantes en el mensaje que vamos a tratar hoy. Escúchelo ahora. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por esta preciosa palabra que hemos leído esta tarde. Estamos conscientes que es una palabra que no está escrita allí por casualidad. Es una palabra profunda, es una palabra que nos toca muy de cerca, sobre todo cuando vamos a tocar este tema, el gozo de la gratitud. Amado Dios, gracias porque tu palabra nos enseña a través de este texto la importancia que tiene para los hijos de Dios el ser agradecidos. Y venimos esta tarde como
como lo hizo el llamado del Salmo 100, que entremos por estas puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Lo hemos hecho hasta ahora, Señor, pero ahora queremos hacerlo por tu palabra, con la exposición de tu palabra. Guíanos, dirígenos, que este tiempo sea un tiempo único para escuchar tu voz, tu dulce voz, tu preciosa voz. Que esta tarde tú nos toques, Señor, tan profundamente, que seamos impactados por tu palabra, quizás algo que nunca habíamos sabido, que lo sepamos hoy. El deseo de nuestro corazón de poder cambiar aquellas cosas en nuestras vidas que necesitamos cambiar para amarte más, para seguirte mejor y para estar siempre agradecidos. Gracias una vez más por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo estoy agradecido al Señor antes de comenzar mi mensaje porque ahora sí que escucho, hermano. Escucho perfectamente. Tanto así que estaba allí escuchando a las hermanas cantar y decía, gracias, Señor. Gracias por las voces que te alaban. Definitivamente Dios ha sido bueno. Así que mi recuperación ha sido simplemente extraordinaria. Escucho mejor a mi esposa. ¿Mi esposa está aquí? No está aquí, ¿verdad? Ah, sí está aquí. La escucho mejor ahora. Ahora escucho cuando ella me dice, mi amor, qué bueno eres, y cosas así por el estilo, ¿verdad? Bueno, hermanos, esta palabra que hemos leído, quiero introducirla de esta manera. Se dice que el predicador Spurgeon, uno de los grandes predicadores, siempre ustedes me escuchan hablar de él, llamado el príncipe de los predicadores, cuando le tocó en una oportunidad hablar de la gratitud, escogió este pasaje. Dice la historia que él, cuando observó este pasaje, vio una mina de riquezas muy poco explorada y anticipó a su congregación el sentirse limitado, imagínense esto, sentirse hasta incapaz e impotente para poder exponer las verdades, él decía, de esta mina de oro que está aquí, en este pasaje. Él hablaba en esos términos. Y concluía diciendo, sobre todo, ese volumen de verdades que aquí se esconde en unas pocas frases cortas. Es como decir que en tan pocas palabras tenemos la más grande profundidad del evangelio que se conozca, las verdades más eternas que conozcamos. El evangelio completo que conozcamos están en estos 3 versículos, del cual quiero hablarles esta tarde. Hermanos, cuando hablamos de la gratitud, por supuesto, estamos convencidos de que hay muchos pasajes de la Biblia que nos enseñan esto, pero este pasaje especialmente, este que el Señor ha puesto en nuestros corazones, simplemente es extraordinario. ¿Por qué decimos esto? Porque en él vemos la obra de la salvación de Dios como ningún otro pasaje la vemos aquí. Lo comprometedor de este texto es que debido a su inexplicable obra de la salvación efectuada por el Dios Padre, sentimos como una santa obligación de movernos esta tarde y ser agradecidos. Que no hay razones en nuestras vidas para que nosotros no seamos agradecidos. Es la intención de este texto. Y creo que usted va a estar muy familiarizado con estas verdades que voy a hablar hoy. Usted se da cuenta que el apóstol, hablando en estos términos, él dice, damos gracias al Dios Padre. Esa pudiera ser una frase, diríamos, común, pero no es una frase común. ¿Por qué, por ejemplo, él no habló diciendo, damos gracias a Jesucristo? Sobre todo por el sacrificio, la horrenda cruz donde él fue crucificado. De por sí hubiese sido un tremendo texto también. ¿O por qué Pablo no comenzó diciendo damos gracias al Espíritu Santo, que es nuestro paracleto, nuestro intercesor, aquel que nos conduce a la salvación, al nuevo nacimiento? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué dijo damos gracias al Padre? Ahora quiero hacerle pensar en esto, porque muchas veces leemos la Biblia y en aspectos tan simples como estos debemos detenernos para pensar ¿por qué? ¿Por qué Pablo habló de esto? Mis amados hermanos, la verdad es la siguiente. Por lo general nosotros tenemos una idea a veces muy pobre acerca del Dios Padre.
Por lo general hablamos de Jesucristo, por supuesto, que es nuestro Salvador. Hablamos del Espíritu Santo, por supuesto, que es el que nos conduce a la salvación. Pero el Dios Padre, amada iglesia, es el Dios que, por supuesto, en esa revelación progresiva aparece como Padre y luego se va a manifestar como Hijo y después como Espíritu Santo. Pero Él fue primero el Dios Padre. De Él viene todo lo demás en esos términos. A veces tenemos una idea errada acerca del Padre. Quizás no nos hemos detenido a pensar en ese Dios Padre. Usted se ha preguntado por qué Jesucristo, por ejemplo, nos reveló a Dios como Padre. He dicho en anteriores ocasiones que hay una sola ocasión en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde Jesucristo llamó al Padre Dios cuando estaba en la cruz del Calvario. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en todo el resto de la Escritura nos encontramos a un Cristo llamando siempre a Dios como su Padre. De hecho, cuando estamos terminando hace un día atrás los estudios acerca del Padre Nuestro en los grupos de oración, y Él dijo: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos. Para hacer esa referencia precisamente al Padre de esa manera. Por ejemplo, cuando usted lee la Biblia y Pablo dice que hubo dos cosas que él predicaba, y era el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Y cuando uno lee todo esto y otra vez asocia este pasaje dentro de ese sentido de gratitud que vamos a hablar esta tarde, nosotros nos damos cuenta la ubicación que le presenta a la Biblia acerca del Padre, del Dios Padre. Porque hermanos, nosotros ofendemos al Dios Padre con nuestros pecados, nuestras actitudes. Es a Él que lo ofendemos. Y por eso nuestro arrepentimiento es para con Dios, el Dios Padre, por supuesto, poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo, que hizo posible el perdón de nuestros pecados. Considere esta tarde la importancia de este texto. ¿Por qué el Padre? Porque el Padre nos amó primero. Dice la Biblia que desde la eternidad ya Él nos había amado. El sacrificio de Cristo se hizo en la eternidad, pero fue por la voluntad del Padre. Y cuando el Hijo vino fue por la voluntad del Padre. Y todo lo que el Hijo hizo fue por la voluntad del Padre. Por lo tanto, nuestra deferencia, nuestro reconocimiento debe ser primero hacia el Dios Padre. De esa manera. Pablo entonces nos da las razones para agradecerle a ese Dios Padre cuando pensamos en el gozo de la gratitud. Yo quiero esta tarde poner en su corazón ese gozo. Yo quiero que esta tarde usted vibre con ese gozo. Yo quiero que esta tarde usted siente ese gozo, experimente ese gozo y reconozca dentro de lo que vamos a tratar de este tema, cuán privilegiado es usted al saberse un hijo de Dios. Cuán importante es que el Señor haya tenido misericordia de su vida y le tenga hoy como un hijo suyo. No es cualquier cosa, usted es el hijo del Padre. Para que lo veamos de esta forma, nosotros no decimos somos hijos de Jesucristo, no somos hijos del Padre por medio de Jesucristo. Esa es una teología y una doctrina que tenemos que nosotros saberla. Porque a veces hay una ensalada en la cabeza acerca de muchas cosas cuando pensamos incluso en la Trinidad. Será muy alentador entonces entrar por estas puertas con acción de gracias. En función del tiempo, porque la verdad es que se nos ha ido bastante el tiempo, yo quiero resumir todo este texto hablando de estas razones. Primero, tenemos gratitud precisamente por tener a un Padre nuestro. Escucha esto. La primera gratitud que emerge de este texto es por ese Padre que es nuestro. Pablo comienza diciendo, dando gracias al Dios Padre. Este versículo nos viene este versículo lo conectamos con el versículo 9. Cuando dice allí, al hablar de estar agradecido, precisamente Pablo utiliza esa oración de agradecimiento y él toca este tema. La palabra agradecimiento
Es la palabra eucaristeo, de donde viene la palabra de Eucaristía, que se utiliza mucho en el contexto católico, por ejemplo. Pero la palabra en este caso, caristeo, significa gracia buena o buena gracia. La acción de gracia debiera ser entonces siempre nuestro estilo de vida. El creyente no está programado para dar gracias a Dios algunos días y otros no. Simplemente damos gracias a Dios todos los días, incluyendo aquellas cosas malas que nos pasan. Ahora, yo no sé si usted como creyente ha descubierto que aquellas cosas que parecen malas en mi vida tienen un propósito para ser buenas. Por eso Pablo no se equivocó al decir que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. También, por supuesto, él puso esa cláusula allí. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que la acción de gracias va dirigida en este pasaje al Padre. Cuando nosotros lo vemos de esa manera, entonces mi acción de gracias dirigida al Padre me evita entonces a entrar en ese espíritu de quejas que muchas veces tenemos. Yo no sabía que entre los cristianos también se quejan y nos quejamos. Yo pensaba que los cristianos no nos quejábamos. Pero hermano, hay una cantidad de cristianos que se quejan. Se quejan y se quejan. Y a veces cuando yo pienso ese espíritu de quejadera que puede llegar a nuestras vidas, cuando eso ocurre, ¿sabe usted lo que está sucediendo? Usted le está dando lugar al enemigo, que es especialista para poner esas cosas en su vida, para que usted se queje entonces. Y al quejarse está diciendo, las cosas que Dios ha hecho en mi vida no son tan importantes. Porque cuando usted incluso en las cosas malas que le pueden estar pasando le da gracias a Dios, descubre entonces que aún esas cosas Dios las está utilizando para bendecir tu vida. De repente te está evitando que pase por otras cosas aún peores. El Señor está trabajando a través de esas cosas en tu vida. Y por esa razón entonces Él te invita para que seas agradecido. Pero vamos a seguir avanzando, porque este texto lo dijo Spurgeon, es una mina. Miren la frase que dice, nos hizo aptos para participar de la herencia. Agarre eso. Nos hizo aptos para participar de la herencia. Como hemos dicho, cada parte de este texto es una joya inagotable. Lo primero que vemos en él es una bendición presente, no guardada para una época. Esto es algo real, una pertenencia del cual echamos manos ahora. Dice, nos hizo aptos para participar de la herencia. Ahora, vamos a ver estos aspectos. Ninguno de nosotros, si lo hablamos desde el punto de vista de lo que somos, está apto para ser un hijo de Dios. Ninguno de nosotros. Pero ¿sabe usted la cosa interesante? Es que dice que el Padre nos hizo aptos. ¿Qué significa esto? No es que vio en nosotros aquellas cualidades tan particulares que entonces el Padre dijo, este sí está apto para esto. Mire, voy a poner este ejemplo. En el mundo de los deportes, en el mundo de los negocios, en el mundo artístico, no se escoge a cualquiera. Por ejemplo, los que son soldados en este país, aquí tenemos a nuestro hermano Ricardo y seguramente va a corroborar eso, que quienes van al ejército y especialmente algún tipo de actividad, algún tipo sobre todas las cosas cuando van a hacer cosas muy grandes para esta nación, escogen los mejores, los más aptos para eso. Los SEALs, por ejemplo, no cualquiera va a eso. Entonces son escogidos en base a cualidades. Lo mismo sucede en el campo deportivo, lo mismo sucede en las demás cosas. Pero de repente uno ve en la Biblia, dice, y nos encontramos con este texto, dice que todos nosotros somos aptos. ¿Aptos para qué? Para participar de la herencia. ¿Cuál herencia? La que el Señor nos tiene preparado. Pero es que nosotros no merecíamos esto. Pero ¿sabe qué? Dios nos hizo aptos. La palabra allí significa, nos hizo suficiente para participar de la herencia de los santos en luz. En esta declaración hay algo asombroso.
De por sí el haber llegado a ser salvos es un regalo inmerecido, otorgado del Padre, por el Padre. Por esta razón somos hijos, pero además somos parte de una herencia, pero no de cualquier herencia, sino de los santos en luz. Ahora, piensen esto. Hay iglesias o templos donde hay santos y le ponen luz. Ahora, interesante que nosotros somos santos y en luz. Entonces, ¿qué significa esto? Que debido precisamente a el amor del Padre, a la intervención del Padre, al cuidado del Padre y a todo lo que el Padre ha hecho posible, nos ha hecho ahora aptos para participar de esa herencia. Y hermanos, hoy día cuando hablamos de esa herencia no es cualquier herencia. Hay herencias que ni son santas ni están en luz. Pero la herencia nuestra es la herencia que ya Dios ha comprado y ha preparado precisamente para que la disfrutemos. No sé si usted se goza con esto, pero yo me gozo con esto. La herencia de muchos ni es santa ni es en luz. Pero la herencia nuestra sí es santa, porque nosotros somos santos, escogidos para el Señor, y andamos en luz, como Él está en luz, porque además Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí está nuestro Señor. Por otro lado, tenemos gratitud por haber sido o haber quedado libres. Ahora vayan al versículo siguiente. Dice el versículo, estamos ahí en Colosenses, capítulo 12, versículo 12. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado ¿de qué? ¿Nos ha librado de qué? De la potestad de las tinieblas. Y sigue leyendo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo no sé si este pasaje no le produce a usted un sentido de gratitud, no sé cuál otro le va a producir. Mire cómo dice el texto, librado de la potestad de las tinieblas. No ha sido de cualquier lugar de donde el Señor me ha librado. Cualquier poder esclavizador es malo, pero estar esclavizado bajo el poder de las tinieblas es vivir eternamente ciegos. Y eso es, así es como está el mundo, amada iglesia. El mundo que no conoce a Cristo está ciego eternamente y morirá así a menos que le nazca la luz de la vida en Jesucristo. El término usado por Pablo es un término militar y su significado literal es entrar, escuche esto, en el terreno enemigo y arrebatarle a alguien de ese dominio. Ahora, imagínese rescatar a alguien de una cautividad cuyo fin sería la muerte en este caso. Otra versión dice, el Padre nos ha librado y traído hacia sí mismo. Entonces, nos preguntamos esta tarde, ¿quiénes dominan el poder de las tinieblas? Para pensar entonces de dónde Dios nos ha sacado, el Padre nos ha sacado. Déjeme enumerar tres cosas aquí. Primero, el dominio de la muerte. Dominio de la muerte. No sé si usted sabía, pero cuando nosotros nacemos, tenemos ya sentencia de muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces nacemos para morir. Si el hombre no hubiese pecado, naceríamos para vivir y para vivir eternamente. Ahora bien, la Biblia dice que el Señor nos ha sacado de esa potestad, de las tinieblas, en el sentido que aun cuando sabemos que vamos a morir, no moriremos eternamente. Moriremos, por supuesto, físicamente, pero no moriremos eternamente. Alguien utilizó este axioma diciendo, el que nace dos veces, muere una sola vez. Pero el que nace una sola vez, morirá dos veces. Por supuesto, está hablando de que aquel que nace espiritualmente va a morir una sola vez físicamente, pero no morirá eternamente.
Y es interesante pensar que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un día entonces el Señor vino y nos sacó, nos trasladó de ese lugar de tinieblas y nos puso entonces en el reino de su amado Hijo. Algo glorioso, sublime. Yo no puedo entenderlo, ni usted tampoco. Por eso le damos gracias a Dios, porque siendo lo que éramos, ahora somos esto. Y andamos, por supuesto, en este nuevo reino. Por supuesto, el otro dominio es el pecado. La Biblia sentenció desde un principio, cuando se le prohibió a Adán y Eva comer del fruto prohibido: el día que él comiere ciertamente morirás. Y en efecto el hombre murió y cayó entonces en pecado. Entonces ahora en ese poder de las tinieblas hay tres poderes, para que ustedes los recuerden: poder de la muerte, poder del pecado y poder de Satanás. Y de esos tres poderes nuestro Padre Celestial nos ha sacado. No sé si usted se goza y se alegra con esto, pero es extraordinario. Pues al pensar en nuestra gratitud al Dios Padre, desde donde nos ha sacado, nada puede ser más digno de alabanza que esa gesta libertadora del Padre, hecha por supuesto por Jesucristo. Pero además de eso, me encanta esta parte, dice que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora vea esto, aquí está el mundo de las tinieblas, aquí está el gobierno de las tinieblas. Entonces Dios, por medio de Jesucristo, entró a ese reino y de allí nos trasladó entonces hacia el reino de su amado Hijo. Sígame aquí en esta parte, voy a tratar de explicar algo que es maravilloso, que es sublime en este texto. Cuando uno estudia detenidamente este pasaje, trae a su mente la idea de una ubicación. El asunto es que hemos sido parte de dos reinos. Pero mientras antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, entonces ahora pertenecemos al reino de la luz. Pero para que esto sucediera, tuvo que suceder algo, por supuesto, un traslado en los rescates, famosos rescates que conocemos de personas que están en cautiverio. Casi siempre en esos lugares, o en esos sitios, en esos acontecimientos, muere alguien. Es muy raro que nadie muera, incluyendo a las víctimas, o los captores, o soldados, quienes sean. Siempre sucede algo. Pero déjeme decirle esto. En el contexto espiritual, en ese traslado que se hizo, cuando Dios invadió el terreno de Satanás, el terreno de las tinieblas, por medio de la víctima que se llama Jesucristo, en efecto, Él fue el único que murió. Todos los demás, o sea, nosotros salimos ilesos. ¿Por qué? Porque una víctima, esa víctima se llama Jesucristo. Esa víctima la llama Pablo aquí el amado Hijo. De por sí Jesucristo, según las profecías, es el Mesías, y de eso pues comprobamos con la palabra, pero ahora Él lo llama el amado Hijo. ¿Para qué? Para que entendamos cuánto le costó al Padre precisamente eso. Le costó a su Hijo, pero no cualquier hijo, le costó a su amado Hijo. En dos oportunidades, cuando Jesús estaba en tierra, Él escuchó dos veces decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora está hablando de ese Hijo amado, trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿quién amó más al Hijo? ¿Quién amó tanto el Hijo? Pues el Padre. Entonces, cuando Pablo dice damos gracias al Dios Padre, es que Pablo está pensando en lo que el Padre hizo, que teniendo a su Hijo unigénito, su más amado Hijo, lo puso como la víctima para que entrara en el reino de las tinieblas y le arrebatara a Satanás todas nuestras vidas, para que ahora entonces pertenezcamos al reino de su amado Hijo. La figura de Israel saliendo de Egipto, por ejemplo, ilustra esto. Dios utilizó 10 plagas y literalmente invadió, entró en el reino del faraón con Moisés.
tipificando al mismo Cristo, y de allí sacó a su pueblo y lo trajo a la libertad. Pues eso es lo que hizo Dios a través de Jesucristo. Entró allí a ese reino, gobernado por la muerte, por el pecado y por Satanás, y le sacó a Satanás las almas que hoy están aquí reunidas alabando al Señor. Gloria a Dios por esta bendición. En tercer lugar, tenemos gratitud ahora por la obra redentora. Fíjese, no solamente por la obra libertadora, pero ahora por la obra redentora. Sigan leyendo allí en el versículo. Estamos en Colosenses capítulo 1. Y dice el texto, en quien tenemos ¿qué cosa? Redención por su sangre, el perdón de los pecados. Yo cuando sigo leyendo este texto, llego a esta parte y digo, pero es que este texto ya estaba completo. Ya estaba completo, ¿qué más le faltaba a este texto? Pues le faltaba esto. Porque hay una verdad absoluta, completa en este versículo que usted debe entender, usted y yo debemos entender. En quien tenemos redención por su sangre. La palabra redención lleva consigo la idea de comprar. Déjeme decirle esto, usted sabía que en la antigüedad las amas de casa, cuando iban a un mercado, tenían la posibilidad, además de comprar vegetales, carnes, pescados y todas las cosas para la casa, había un departamento donde vendían los esclavos. Y entonces la ama de casa iba y de repente se encontraba, se venden esclavos. Este esclavo vale $15, este vale 30, este vale 50. Y este más alto, más fornido, vale 100. Entonces la ama de casa podía llegar y tocaba a sus esclavos para ver si le parecía bien. Y hasta regateaba con el precio. ¿Por qué no me lo dejas en 10? ¿O por qué no me lo dejas en 15? Si era dependiendo. Y así entonces el vendedor finalmente le vendía el esclavo a la señora, a la ama de casa. El ama de casa llevaba una canasta llena de alimentos y llevaba a su esclavo también por acá, que lo había comprado. Ahora escuche esto. Esta es una figura que nos ilustra lo que hizo Dios. Porque Dios entró en el mercado, escuche, en el mercado del mundo para comprarnos. Y nos vio allí, en una despensa, perdidos, sin esperanza. ¿Qué esperanza tiene un esclavo? ¿Qué vida tiene un esclavo desde el punto de vista de pensar que puede hacer alguien? Sobre todo en ese tiempo. Ninguna. Pues Dios entró en el mercado con el precio precioso de la sangre de Cristo y entonces dijo, este lo compro, este también lo compro y todos estos lo compro y ahora me pertenecen, ahora son míos. ¿Sabe cuál fue el precio? No fue de oro ni plata, sino de la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Eso se llama rescate. Eso es lo que dice el texto, en quien tenemos redención por su sangre. Nos ha comprado y ahora pertenecemos a la familia de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Y tenemos la esperanza de una vida eterna. ¿Qué pasó entonces con nosotros? Que estábamos cautivos por Satanás y esclavos a nuestra naturaleza pecaminosa. Pero mientras a los esclavos terrenales se les puede comprar la libertad, ningún dinero puede comprarnos la libertad por nuestros pecados. No hay precio, humanamente hablando, con el que se pueda pagar el precio del pecado. Pero ese precio fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. Su muerte en la cruz, su absoluta sangre totalmente derramada, hizo posible tu salvación y mi salvación. Fuiste comprado a precio de sangre, fuiste redimido a precio de sangre, pero no cualquier sangre, fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando por allá en el Antiguo Testamento Job dijo, yo sé que mi Redentor vive?
Proféticamente Él habló de ese Redentor y lo puso en mayúscula, porque estando en su condición de tanto sufrimiento por lo que estaba padeciendo, Él en su propia agonía, su propio sufrimiento, su propio dolor, dijo: yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo un día. Previamente había dicho: aunque Él me matare, en Él esperaré. Tenía la esperanza de ese Redentor. Amada iglesia, la redención es el acto mediante el cual alguien quien está en una condición desesperada, perdido, herido, cansado, en tormento, es rescatado de esa condición. Para que sepas esto, antes de conocer a Cristo, tú estabas perdido, enfermo, esclavizado, viviendo la vida que más te parecía que era mejor, y de allí el Señor te sacó. Por eso más adelante Hebreos va a decir: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención por nuestros pecados. Eso lo hizo el Señor por nosotros. Eso lo hizo el Señor por ti. Finalizo diciendo que este texto nos muestra una gratitud, para mí la más grande de todas, aún de las que he expresado, y es gratitud por el perdón de nuestros pecados. Mira lo que dice el versículo, la última parte. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, dígalo conmigo, el perdón. Dígalo otra vez fuerte: el perdón de pecados. El perdón de pecados. Escuche esto que voy a decir, hermano. La palabra griega aquí para perdón es apesis o apesis. Significa perdonar pecados como si nunca hubieran sido cometidos. ¿Me escuchó bien esto? Si nunca sabía esto, quiero que lo sepa hoy. Esta palabra significa que Él perdonó mis pecados como si yo nunca hubiera pecado. Yo digo: ¿cómo se explica esto? Porque lo que yo soy es un pecador, perdido. Pero cuando Cristo vino a mi corazón, entonces Él me perdonó, y al perdonarme me dijo: hijo, tú no has pecado. Es lo que yo estoy entendiendo de este texto. Por eso cuando usted sigue pecando o vienen esos recuerdos de su pecado, ya sabemos quién se los trae para que siga pensando y para que siga siendo un esclavo de los pecados o de sus pecados. Pero Dios le ha dicho categóricamente que cuando entró en tu corazón, Él perdonó tus pecados, se olvidó de esos pecados, porque se olvidó para siempre de ellos. Alguien dijo: yo me plego a esa manera de pensar, que Dios es el único ser que tiene la capacidad de olvidar los pecados que nosotros hemos cometido. El único ser. Porque hay dos personas o seres que nos dicen constantemente que somos pecadores: nosotros mismos y Satanás. Pero ya Dios nos dijo que no somos pecadores en este contexto como lo estoy hablando ahora. Porque al momento que usted y yo nos entregamos a Jesucristo, en ese momento mis pecados fueron perdonados. Y otra vez, la idea del texto es precisamente esto. Creo que el hermano que estaba dirigiéndonos hizo referencia a aquella mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio, cosas que eso está por también investigarse hasta dónde realmente fue así, o fue que los fariseos la trajeron, en fin. Pero es interesante que las palabras de Jesús cuando le dijo: vete y no peques más. Lo que Jesús le estaba diciendo a ella en ese momento es: por cuanto has sido perdonada, ahora no tienes más razones de seguir pecando. Si ya te he perdonado, pues no vuelvas a hacerlo más. Y yo: Señor, qué palabra tan preciosa para nosotros.
Porque cuántas veces te faltamos y te faltamos y te faltamos. Y Él te está diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué sigues pecando? ¿Por qué sigues viviendo de esa manera? ¿Acaso no te he perdonado? ¿Acaso no fui yo el que perdoné todos tus pecados? Un comentario a este respecto dice, nunca construyas tu predicación del perdón en el hecho de que Dios es nuestro Padre y Él perdonará porque nos ama. Es una tontería superficial decir que Dios nos perdona porque Él es amor. La única base por la cual Dios puede perdonarnos es a través de la cruz de Jesucristo. Y si Él lo hizo para siempre. Entonces no es que yo merezco porque Dios me ama ser perdonado. No es por eso. Es verdad, Dios es amor y por eso hizo lo que hizo, pero con Jesucristo. No tanto por nosotros, sino a través de Jesucristo. ¿Me están siguiendo, como dice por ahí? ¿Están captando lo que quiero decir? Muchas veces, no, ves que Dios es amor y Dios me ama, es por eso. No, Dios es amor, pero Dios no te ama por lo que tú eres. Dios te ama porque Él dio a Jesucristo para que muriera en tu lugar. Porque no hay nada bueno en nosotros que Dios haya visto para amarnos. Esa es la explicación. No hay nada bueno en nosotros que Dios pueda decir, este sí o esta sí. Amada iglesia, el perdón del pecado es nuestra mayor gratitud. Cuando entendemos el peso y el valor del perdón de nuestros pecados, seremos creyentes totalmente agradecidos. Una mujer pecadora entró donde estaba Jesucristo una vez. Era una prostituta. Simón el fariseo, cuando vio a aquella mujer, dijo, si fuera un profeta, hubiese descubierto que esta es una pecadora. Y Jesús la dejó que siguiera lavándole los pies. Entonces cuando entraron en conversación y vio que el fariseo estaba criticando a Jesús, Jesús utilizó una parábola y estas fueron las palabras que finalmente le dijo al fariseo. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son, por el cual digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le ama poco se le perdona. O poco ama en este caso. ¿Qué fue lo que sucedió entonces en ese momento? Esta mujer, siendo tan pecadora, descubrió a Jesucristo, el autor y consumador de su salvación, y se postró ante Él, derramó todo su corazón y sus lágrimas, amó a Jesús, y por el amor que ella le entregó a Jesús, entonces todos sus pecados fueron perdonados. Ahora, ¿cómo cambia esto entre lo que estoy diciendo? Que precisamente lo que Dios busca en nosotros es que le amemos, porque aún amándole tampoco, Él nos ha amado tanto. ¿Cuánto más sería su amor si amáramos mucho, como fue el caso de esta mujer? Por supuesto, sería distinto. Si el saber que nuestros pecados han sido perdonados no nos mantiene llenos de gratitud, es porque al final concluimos que no hemos sido perdonados. Es posible que usted no tenga gratitud en su corazón y viva como alguien que simplemente no tiene eso, no hay gratitud en su corazón. Examínese, hermano, para ver si sus pecados han sido perdonados. Porque el que a muchos se le perdona, ama mucho y estará siempre agradecido. Concluyo esta tarde citando las palabras de John MacArthur, quien resumió este pasaje de esta manera. Él encontró 3 palabras en este pasaje: herencia, liberación y transferencia. Herencia, que nos hizo aptos para ser partícipes de la herencia de los santos en luz. Liberación, que nos ha librado del poder de las tinieblas. Y transferencia, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Sí, el perdón de pecados. Y el apóstol Pedro, como para coronar todo lo que Pablo dijo, escribió algo maravilloso.
dentro de ese concepto que fuimos sacados de las tinieblas, trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora mire quiénes somos. Por favor, escuche lo que somos, para que usted en esta tarde diga, wow, esto es maravilloso lo que yo soy. Escuche lo que dijo Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas. ¿A dónde? A su luz admirable. Ese es nuestro Padre celestial. Ese es el Padre por el cual dice Pablo que debemos dar gracias. El gozo de nuestra gratitud es por el Padre, por todo lo que el Padre ha hecho por nosotros. Entonces, amada iglesia, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Qué vamos a hacer con semejante palabra en nuestros corazones? Un pastor de una iglesia siempre anhela que su iglesia, al salir de acá, vaya pensando, meditando en esa palabra que escuchó de su pastor. Ojalá que no sea usted de esos que sale meditando en qué va a cocinar esta tarde, el problema que tiene con los hijos, el rollo que tiene en el trabajo. ¿Verdad que no es así, hermano? Qué distinto sería cuando yo salga de este templo y diga, Señor, tú trajiste hoy una palabra a mi corazón que yo no puedo soslayarla, yo no puedo ocultarla, yo no puedo olvidarme de esa palabra. Porque además la Biblia me dice que no sea solamente oidor olvidadizo, sino hacedores de la palabra. Cuando uno tiene un oído tan claro como el que yo tengo ahora, esa palabra, hermano, hay que aplicarla. ¿Qué decisión va a tomar esta tarde? ¿Cómo va a salir? ¿Se dio cuenta lo que dije? ¿Se dio cuenta lo que expliqué? ¿Se dio cuenta lo que prediqué esta tarde? ¿Se dio cuenta lo que usted es? ¿Se dio cuenta de dónde le sacó el Señor? ¿Se da cuenta de dónde vive ahora? Entonces el Señor nos dice, hijo mío, ya es hora que vivas para mí, amándome, sirviéndome y dedicando totalmente tu vida para mí. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Cuando uno predica un mensaje de este tipo, hay varias cosas que pasan por la mente. Pero quiero confesar esto. La intención de cada pastor, de su pastor en este caso, es que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, verdaderamente la atesores, la hagas tuya. Y que esa palabra, una vez en tu corazón, comience a hacer cambios profundos. Ya no seguir viviendo como vivo. Si yo soy un hijo del rey, un hijo de la luz, ¿por qué sigo andando en tinieblas, por ejemplo? Si yo le he conocido, ¿por qué todavía vivo en esta condición de vida? Y es allí donde entonces yo tengo que detenerme y orar y ser agradecido. Y es lo que vamos a hacer esta tarde. Este es el segundo mensaje, repito, de esta serie. El pastor Cristian nos ayudó el domingo pasado con un mensaje. El próximo domingo vamos a escuchar otro y finalizaremos con otro. Pero este mensaje especialmente, yo quiero que usted deje que siga trabajando en su corazón. Y ahora cierre sus ojos y allí dígale en su corazón al Señor. Dígale así, Padre, he oído tu voz esta tarde. Me he enterado por Pablo que es y ha sido por el Padre amado que tú me has dotado de estas bendiciones celestiales. Me sacaste de las tinieblas de ese reino. Me trasladaste
a este nuevo reino de luz. Tú redimiste mis pecados, me compraste en el mercado, como vivía como un esclavo, y ahora soy un hijo libre. Pero por si me faltara algo, perdonaste mis pecados y te olvidaste de mis pecados. Señor, no entiendo esto, pero quiero vivirlo. Ayúdame a vivir esto en mi corazón. Gracias por Jesucristo, la razón de mi salvación. Gracias por el Espíritu Santo, la razón de mi salvación también en el nuevo nacimiento. Pero gracias a ti, Padre nuestro, precioso Padre, ayúdame a amarte, Padre, amarte, amado Padre, como Cristo te amó, como Cristo te obedeció, como Cristo se entregó haciendo tu voluntad. Ayúdame y a estar eternamente agradecido a ese Padre nuestro, Padre mío, por lo que Él hizo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.